Entonces, nosotros ya habíamos visto qué era el muestreo, qué significaba distribución, el muestreo, distribución estadístico, porque los pensamos como variables aleatorias. Y entonces, eso nos sirvió para definir lo que se llamaba muestra aleatoria de X, de eso van a tener que acordarse. Muestra aleatoria es una n-upla de variables aleatorias xy, x1, x2, xn, cuyas características eran que son todas independientes y que todas tienen la misma distribución porque todas salían de la misma población. Entonces eso nos sirvió para deducir cuál iba a ser la esperanza y la varianza de la variable x barra, definida como muestra media de muestras de tamaño n. Y vimos sin problema el intervalo de confianza para estimar la media, la esperanza de una población, si suponíamos que la variable era normal, mu sigma, y que sigma era conocida. Porque entonces decíamos, el estimador puntual de mu, ¿quién es? X barra. Y la distribución de X barra, si la X era normal mu sigma, la distribución de X barra era normal mu sigma sobre la raíz de n. Y eso nos sirvió para encontrar el intervalo. Pero ahora vamos a tener que llegar al intervalo de confianza para mu, pero con varianza desconocida, que es el caso más real, que es cuando no conocemos la varianza poblacional. Entonces, esta varianza desconocida la vamos a tener que estimar por medio de la varianza muestral, o la desviación estándar poblacional la estimaremos con la desviación estándar muestral. Y también vamos a ver cómo construimos un intervalo de confianza para la varianza poblacional, o sea, para sigma cuadrado, para estimar a sigma cuadrado entre dos límites. Y por lo tanto también sigma lo vamos a ver. Pero para eso necesitamos plantear otras dos distribuciones, porque con la Gauss no nos alcanza. La primera que vamos a necesitar definir es la distribución G cuadrado con n grados de libertad. Muchos le dicen chi, G, es lo mismo, es como una X así alargadita. G cuadrado con n grados de libertad. N es el parámetro de esa distribución G cuadrado. Ese parámetro podrá tomar, según el caso donde estemos trabajando, nosotros llamamos N en forma genérica para definirla, pero nosotros después nos va a servir una G cuadrado con N-1 grados de libertad. Y según el modelo que uno trate, vieron que los grados de libertad van cambiando según el modelo. Entonces, en la diapositiva 51 tienen la definición. ¿Qué es una G cuadrado n? Se define como la sumatoria, desde igual 1 hasta n, de z sub i al cuadrado. Z sub i cuadrado. ¿Quiénes son estas z al cuadrado? Normales 0,1 independientes. O sea que si ustedes suman normales 0,1 independientes elevadas al cuadrado, eso les da una G cuadrado con n grados de libertad. Entonces, si uno se imagina la función de densidad de esa G cuadrado, fíjense que no difiere difiere sustancialmente de una normal. Pero si ustedes se fijaran, miren, si ustedes le bajan una perpendicular acá, esto parecería ser tranquilamente la cola derecha de una Gauss. Lo que pasa es que esta se corta acá, porque como son al cuadrado, nunca va a tomar valores negativos. Entonces empieza en el 0 y tiene después una caída que la mitad derecha bien podría ser muy parecida a una Gauss. Bueno, la cuestión es que solo está definida para valores reales mayores o iguales que 0. ¿Y qué es esto? Esto es lo que ustedes tienen tabulado en la tabla de la G cuadrado, que es la que tienen impresa, que en general, cuando tienen estas distribuciones, que acá no tiene una cola, sino una pseudocola, en general lo que se tabula es la cola hacia derecha. Entonces la cola derecha tiene un área alfa, esta área rosa es alfa, y este puntito se llama G cuadrado alfa n. Así como en la normal se llamaba Z alfa, pero no necesitábamos darle ningún parámetro porque no tenía, los parámetros eran muy sigma, que ya estaban fijados en 0,1 porque la tabla era normal 0,1. Acá necesitamos decir cuál es el parámetro en la nomenclatura del número. G cuadrado alfa n es el número que deja a su derecha un área alfa debajo de una función de densidad de una G cuadrado n. Entonces, esta área alfa la escribimos así. Es la probabilidad de que una G cuadrado con n grados de libertad tome un valor mayor o igual que G cuadrado alfa n. Este es un nombre, este es un número, el que deja a la derecha un área alfa. Esta es una G cuadrado con 9 grados de libertad y siempre en general, cuando esto lo pueden graficar tranquilamente desde las aplicaciones didácticas del Infostat, una que dice aplicaciones didácticas, funciones de densidad de variables continuas. Si buscan la G cuadrado, le dicen el parámetro y les grafica esto.
0,05, cuando les dice probabilidad del evento, es la probabilidad que es el área que siempre está marcada. Por defecto creo que era este color rosa, así que quedó por defecto, y esa área a la derecha es el 5%. Bueno, en general vamos a usar siempre esos 5% como ya usamos en la normal. Bueno, entonces, esta es la tabla que tienen impresa. Entonces, fíjense que el área tabulada a la derecha es alfa, el puntito se llama G cuadrado N alfa o G cuadrado alfa N, es lo mismo, y acá arriba tienen probabilidades, que son las áreas acá violetas, y acá tienen grados de libertad. De 1, en este caso hasta 15, van a ver que en la tabla impresa tienen 2 hojas impresas, una llega a los grados de libertad hasta 50, y la otra llega a los grados de libertad, si no me equivoco, hasta 100. Bueno, entonces, esperen. Propiedades. ¿Cuál es la esperanza de la G cuadrado con n grados de libertad? Es n, los grados de libertad. Como ahí dice demostración, lo vamos a demostrar. Esperanza de una G cuadrado n es la esperanza de esto, de esta sumatoria, que es cómo se define la G cuadrado n. Entonces, es la esperanza de esta sumatoria de z sub i es al cuadrado, sumadas desde igual 1 hasta n. La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. ¿Se acuerdan que les dije esta diapositiva? Guárdensela, ténganla siempre a mano, pues siempre la vamos a usar, siempre alguna aplicación de las propiedades de esperanza vamos a usar. Esperanza de la suma, suma de las esperanzas. Y ahora tenemos que calcular cuánto vale la esperanza de cada zi cuadrado. La esperanza de z ya la conocemos. ¿Cuánto valía? 0, porque la normal 0,1. Pero la esperanza de zi cuadrado no la conocemos. Entonces, vamos a deducirla. Cuando uno quiera encontrar esperanza de variables al cuadrado, la mejor forma es deducirla a partir, la mejor o la única, es deducirla a partir de la fórmula de la varianza. Entonces, si yo quiero calcular la esperanza de zi cuadrado, como la esperanza de zi cuadrado interviene en la fórmula de la varianza, planteo la varianza. La varianza de una z sub i es la esperanza. ¿Por qué le pongo z sub i? Porque estoy pensando en cada una de estas, porque todas tienen la misma distribución normal 0,1. Varianza de z sub i, que es la esperanza de zi cuadrado menos la esperanza de zi todo al cuadrado. Esta fórmula la habíamos deducido. De acá puedo despejar la fórmula de esta esperanza de zi cuadrado. Es la varianza de zi más, esto pasa sumando, esperanza de zi todo al cuadrado. ¿Cuál es la varianza de cada una de estas zetas? Son normales 0,1. Desvío 1, varianza 1. ¿Cuál es la esperanza de cada z sub i? 0. 0 al cuadrado, 0. 1 más 0 al cuadrado, 1. O sea, que la esperanza de cada zi cuadrado es 1. Si yo reemplazo acá por 1, estoy sumando n veces el número 1, que es n por 1, o sea, n. Con eso se demuestra que la esperanza de la G cuadrado n son sus propios grados de libertad. Si ustedes se fijan, esta era una G cuadrado 9, y la esperanza está por acá y vale 9. No necesariamente llega justo hasta ahí, ¿no? Porque eso sería... Es alrededor de donde está la mayor densidad de probabilidad. Está por acá. Bueno, entonces, si G cuadrado N1 y G cuadrado N sub 2 son independientes, lo tienen en la diapositiva 54, la suma de dos G cuadrados es una G cuadrado con la suma de sus grados de libertad. Piense que es lógico. Si yo acá tengo 3 normales 0,1 al cuadrado sumadas, acá tengo una G cuadrado 3. Si por otro lado tengo una G cuadrado 4, voy a tener 4 normales sumadas. Si sumo esa, voy a tener los 4 sumandos de acá más los 3 sumandos de la otra. Pero para eso tienen que ser independientes. O sea que si son independientes, la suma de 2G cuadrado con sus grados de libertad es una G cuadrado con los grados de libertad también sumados. ¿De acuerdo hasta acá? Recordemos esta definición. Si X es normal mu sigma y X1, X2 hasta Xn es una muestra aleatoria de X, ¿se acuerdan? N-upla de variables independientes, todas con la misma distribución de X. Entonces, si XY es normal mu sigma, entonces ZI es normal 0,1, lo cual es totalmente lógico, no tenemos que demostrar nada en este punto, ¿no? Si cada X es normal mu sigma, ¿quién es mi z sub i? Cada una de esas x a la cual se le restó mu y se lo dividió por sigma. Eso es una normal 0,1, cada z sub i.
Y en la diapositiva 55 les dice esto. Si X es normal mu sigma y X1, X2, Xz es una muestra aleatoria de X, entonces, si yo sumo desde igual 1 hasta n, xi menos mu sobre sigma elevado al cuadrado es una g cuadrado n, lo cual es totalmente lógico, también es casi, no necesito demostrar nada, pero bueno, si quieren demostrarlo es, si yo sumo de igual 1 hasta n estas variables, xi menos mu sobre sigma al cuadrado, como estas vimos que eran normales 0,1, estoy sumando z sub i al cuadrado, y eso es una g cuadrado con n grados de libertad. Fíjense que el parámetro es la cantidad de normales que sumo al cuadrado, ¿no? Normales 0,1 independientes elevadas al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es una demostración medio tontita. Bueno, X1, X2, X0 de nuevo, definición de muestra aleatoria. ¿Se acuerdan que dijimos que así como la X barra era variable aleatoria, la S cuadrado también es variable aleatoria, porque es varianza de muestras de tamaño n. Entonces, la variable aleatoria S cuadrado es el estimador de la varianza, es sigma cuadrado sombrero. Con la varianza muestral estimo la varianza poblacional. Y si ustedes se acuerdan, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Esperen. No, sí. Esto ya lo habíamos, creo que lo habíamos hecho, ¿no? Demostrar la fórmula de cálculo de la varianza muestral. La definición era así: 1 sobre n-1 por la sumatoria de xi menos x barra, estos desvíos al cuadrado, porque si no iba a tener negativos, entonces al cuadrado son todos positivos, lo sumo desde igual 1 hasta n, y eso lo divido por n-1. Eso era la definición de la S cuadrado. Habíamos llegado, si efectuábamos este binomio al cuadrado y aplicábamos propiedades y aplicábamos la sumatoria, habíamos llegado que eso se lo podía calcular como 1 sobre n-1 por la sumatoria de xi cuadrado menos la suma de los xi todo al cuadrado sobre n. Esta era la fórmula de cálculo. Entonces, ¿para qué recordamos eso? Porque quiero demostrar esto ahora, que la esperanza de ese cuadrado es sigma cuadrado. ¿Se acuerdan? Cuando la esperanza del estimador coincidía con el parámetro, ¿qué decíamos de este estimador? Que era un estimador insesgado del parámetro. O sea, además de ser ese cuadrado, sigma cuadrado sombrero, además, su esperanza coincide con el parámetro sigma cuadrado. O sea que es un estimador insesgado. Y eso lo vamos a demostrar acá en esta diapositiva. Entonces, vamos a calcular la esperanza de ese cuadrado. ¿La esperanza de quién? De ese cuadrado escrito de esta manera, que ya tenemos ya un poco digerida esta fórmula. Ese cuadrado escrito de esta manera. Entonces, la esperanza de ese cuadrado es la esperanza de 1 sobre el menos 1 por esto. Y ahora de nuevo, propiedades de la esperanza. Acá que tengo esperanza de una constante por algo donde hay variable. La constante sale afuera por la esperanza de todo esto. ¿Sí? Hasta ahí la más fácil. Ahora tengo que meter la esperanza acá adentro. Entonces, ¿a qué es igual? Esto va a ser siempre todo multiplicado por 1 sobre n-1. Esperanza de esta suma menos la esperanza de esto. ¿Está bien? La esperanza de la suma es la suma de esa esperanza, la esperanza de la resta es la resta de esa esperanza. Entonces tengo esperanza de esto menos esperanza de esto. Y ahora tengo esperanza de suma de xi cuadrado. Entonces, la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. Acá tenemos la suma de las esperanzas. Y acá, ¿qué tengo? La esperanza de una variable por una constante que es 1 sobre n. La constante 1 sobre n sale como constante afuera, no al cuadrado ni nada, sale la constante. Y me queda la esperanza de esta suma de las xi cuadrado. Ahora, de nuevo, así como antes calculamos la esperanza de z cuadrado, vamos a encontrar cómo escribimos la esperanza de xi cuadrado y el otro término. Entonces vamos acá. Para calcular la esperanza, deducir la esperanza de xi cuadrado, la saquemos la de la fórmula de la varianza. Si la varianza de xi es la esperanza de xi cuadrado menos la esperanza de xi todo al cuadrado, si yo despejo de acá la esperanza de xi cuadrado, es igual a la varianza de xi más, esto pasa positivo, esperanza de xi todo al cuadrado. ¿Quién es la varianza de la x?
Acá no me quedó escrito, ¿no? Pero la varianza de la X es sigma cuadrado. ¿Y quién es la esperanza de cada XY? Mu. Y como esto está elevado al cuadrado, es mu cuadrado. Entonces, me queda sigma cuadrado porque es la varianza de cada X, y mu al cuadrado porque es la esperanza de cada X, mu elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esta esperanza X y cuadrado la vamos a reemplazar por sigma cuadrado más mu cuadrado. Y además, acá, como tenemos la suma de las XY, vamos a despejarla de la fórmula de la media. Si X barra es la suma de las XY dividido N, si yo despejo la suma de las XY, es igual a N por X barra, como si el N pasara multiplicando el X barra. Entonces, la suma de las XY acá no le metí los subíndices y nada, pues ya sabemos cuáles son, ¿no? Sabemos que siempre sumamos de igual 1 hasta N. O sea, la suma de las XY es N por X barra. Y acá lo que tengo es la suma de los XY al cuadrado. Entonces, la suma de las XY al cuadrado es, si esto era N por X barra, esto es N cuadrado por X barra cuadrado. Porque la potencia es distributiva respecto del producto. ¿Ok? Entonces, si esto lo elevo al cuadrado, el cuadrado de esto es N cuadrado por X barra cuadrado. Entonces, de esta 1 y de esta 2, vamos a reemplazar acá. ¿Qué me quedó? 1 sobre N menos 1 por sumatoria de, esto dijimos que era sigma cuadrado más mu cuadrado, y esto dijimos que era N cuadrado por X barra cuadrado. De 1 y 2 reemplazamos ahí. Y acá, fíjense, suma desde igual 1 hasta N de esto que es una constante, sigma cuadrado y mu cuadrado. Entonces es N veces la constante, sigma cuadrado más mu cuadrado. ¿No? Pues si uno hace sigma cuadrado más mu cuadrado, más sigma cuadrado más mu cuadrado, N veces es lo mismo que multiplicarla por N. ¿Y acá qué hicimos? Acá tenemos la esperanza de N cuadrado por X barra cuadrado. N cuadrado es una constante, X barra cuadrado es una variable. La esperanza de C por X, o por la variable, es la constante por la esperanza de la variable. O sea, es la constante N cuadrado, porque acá ya está el cuadrado, por la esperanza de X barra cuadrado. ¿Sí? Este N que estaba en el denominador se simplifica con uno de los dos factores N que están en el numerador. Entonces, ¿qué me quedó acá? Está bien, porque para reemplazar esto, esperanza de X barra cuadrado, necesito despejarla, siempre que tengo la esperanza de una variable al cuadrado, acuérdense que la despejo de la fórmula de la varianza. Por eso acá pusimos la varianza de X barra. La varianza de X barra es la esperanza de X barra cuadrado menos la esperanza de X barra toda al cuadrado. Acá la llamo X sub I, acá la llamo X barra, pero ven que la fórmula de la varianza es siempre igual. La esperanza de la variable al cuadrado menos la esperanza de la variable todo al cuadrado. Ahora viene una cuestión. Despejo, antes bien, despejo de acá. Esperanza de X barra cuadrado va a ser varianza de X barra más esperanza de X barra cuadrado. Pregunta, que ya lo vimos de la clase anterior. ¿Quién es la varianza de la media? ¿Se acuerdan que dedujimos, después probamos? La varianza de la media es igual a la varianza de la X dividido el tamaño de muestra. Por eso, de acá a acá, varianza de X barra es sigma cuadrado dividido N. Y la esperanza de X barra al cuadrado, o la esperanza de X barra, vimos que era la misma mu. O sea que nos queda mu al cuadrado. Entonces, cuando me toque reemplazar la esperanza de X barra cuadrado, voy a reemplazarlo por esto, porque lo despejé de acá. Por lo tanto, acá ¿qué hicimos? El 1 sobre menos 1 siempre queda multiplicando, ¿no? Por eso siempre a un corchete, llave, lo que sea. Acá hago distributiva, n por sigma cuadrado más n por mu cuadrado. Y acá ya habíamos simplificado un n, ¿no? Pero a su vez, esperanza de X barra cuadrado la reemplazamos por esto. Entonces, el único n que nos quedó acá multiplicando, que era este, multiplica a la esperanza de X barra cuadrado, que es esto, sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora hacemos distributiva de nuevo. N sigma cuadrado más n mu cuadrado, ya está. Hago distributiva. Esto por esto, la n simplifica y me queda menos sigma cuadrado. Y cuando multiplico por esto, me queda menos n por mu cuadrado. Este menos n con mu cuadrado con este más n mu cuadrado se van. ¿Qué quedó? N sigma cuadrado menos sigma cuadrado. ¿Y ahora qué puedo hacer acá? Nada más que sacar factor común sigma cuadrado. Si saco factor común sigma cuadrado, queda factor común de n menos 1.
y o casualidad se simplifica con el n-1 del denominador. Y esto queda sigma cuadrado. O sea, veníamos de acá, esperanza de ese cuadrado, y llegamos a deducir que es igual a sigma cuadrado. Acá, esto no se los van a tomar en un examen, pero es una de las pocas demostraciones que les hacemos porque son una de las más importantes. Esta demostración justifica, les dije en algún momento lo vamos a justificar, por qué para calcular ese cuadrado dividimos por n-1 y no por n. ¿Qué pasa si ese cuadrado lo hubiéramos calculado dividiendo por n acá? Acá veníamos arrastrando el n, y acá no simplificábamos el n-1, no se podía simplificar con el n. Nos hubiera quedado que la esperanza era sigma cuadrado por n-1 sobre n. Entonces, n-1 está multiplicado por un número más chico y dividiendo por uno más grande. Nos queda la varianza, la esperanza nos queda un poco menor que sigma cuadrado. Estaríamos subestimando a la varianza poblacional si no dividiéramos por n-1. Entonces, solo si cuando calculamos ese cuadrado dividimos por n-1, acá nos va a quedar ese cuadrado como un estimador insesgado de la varianza. ¿Se entendió? Si dividen por n, no es un estimador insesgado porque su esperanza no coincidiría con el parámetro. Su esperanza sería sigma cuadrado por n-1 sobre n. Bueno, entonces, creo que acá dice, ese cuadrado es estimador insesgado de la varianza poblacional. O sea, le da una bondad más al ese cuadrado como estimador de la varianza. Ahora vamos a seguir un poquito más porque necesitamos otra distribución a la cual todavía no llegamos. Vamos a ir de a poco a esa. X era normal mu sigma. Y vimos que la sumatoria de igual 1 hasta n de xi menos mu sobre sigma al cuadrado era una g cuadrado n porque estas eran z sub i sumadas al cuadrado. Pero, si yo en vez de tener mu reemplazo por x barra, la sumatoria de xi menos x barra sobre sigma al cuadrado es una g cuadrado con n menos 1 grados de libertad, en vez de ser una g cuadrado n. Se pierde un grado de libertad. Y en algún momento creo que alguien preguntó cómo se podía interpretar los grados de libertad y le dije que en algún momento lo íbamos a hacer. Supónganse, es un ejemplo medio burdo, pero ayuda a entender un poco qué son los grados de libertad, como dimensiones independientes. Supónganse que yo les digo, quiero que me estimen, que me den 10 datos de una muestra, que me inventen 10 datos de una muestra, cuya media por ejemplo, cuya media tiene que dar 5. ¿Está bien? Entonces ustedes empiecen. Tienen que inventarme 10 datos. Escucho. Vamos. 5 se los acepto. ¿Qué más? No me pongan todos 5, pues sería una muestra muy obvia de varianza 0. Invéntenme datos cuya media dé 5. Chicos, ¿se durmieron? ¿No están? Bueno. ¿Nadie va a contestar? A ver, chat. 2. ¿Qué más? Agustina dice 2. Tengo 5, tengo 2. Ahora, alguno que me diga uno por arriba de 5 que yo. 7. Bueno. Ya que la participación está multitudinaria, los voy a ayudar yo. Alexis, tenías el micrófono apagado. Bueno, está bien, porque me dijeron uno por abajo, ahora decimos otro por arriba. Si digo 1, podré decir 8. Bueno, entonces seguimos así. Ahora, yo les pregunto, ¿qué libertad tienen ustedes para inventar datos? ¿Los 10 datos pueden inventarlos con total libertad? ¿Me pueden decir 10 datos inventados con total libertad? Inventado sí, pero no depende de lo que estés midiendo. No, sí, con libertad. Ustedes pueden elegir con libertad ¿cuántos? Tirándome así, 5, 2, 7. ¿Los 10 los pueden elegir libremente? Creo que no, dice Agustina. Bien, a ver, dale. Es verdad, no los 10. ¿Cuántos pueden inventar libremente? Muy bien, Andrea, solo 9. ¿Por qué? ¿Ustedes ven el chat acá, no? Perfecto, Agustina, porque ya nos dijo que la media vale 5. Es decir, si la media vale 5, la suma de x sobre 10, la suma de x tiene que ser 50, para que 50 dividido 10 de 5. Entonces, ustedes tienen 9 grados de libertad. Si con 10 datos tienen que estimar un valor,
tienen 9 grados de libertad. Tienen n menos 1 grados de libertad, porque el último queda atado al hecho de que la suma tiene que ser un determinado valor para que la media coincida con ese valor. Entonces, eso es un poco la interpretación, medio sencilla, pero fácil de entender, que se refiere a cantidad de dimensiones independientes. Ustedes tienen n-1 dimensiones independientes con total libertad para que el resultado quede atado a la premisa. O sea que eso era un poco como una interpretación de los grados de libertad. Vamos a seguir un poco más. Vamos a demostrar que si uno tiene una X normal mu sigma y toma muestras de tamaño n y calcula varianzas muestrales, si uno hace S cuadrado por n-1 sobre sigma cuadrado, estos son valores constantes, S cuadrado es la variable. Si yo hiciera S cuadrado por n-1 sobre sigma cuadrado, esto es una G cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Está bien? ¿Por qué es importante esto? Ya nos vamos acercando a algo que nos va a servir mucho. Fíjense que tenemos una distribución de la cual sabemos la función de densidad y podemos calcular probabilidades, donde están conviviendo el parámetro sigma cuadrado y su estimador S cuadrado. ¿Para qué nos va a servir, entre otras cosas, esta G cuadrado? Si podemos calcular probabilidades debajo de su función de densidad, y es una distribución donde conviven un parámetro y el estimador de ese parámetro. A ver, en la diapositiva 1 alguna clave dimos de eso. Porque ¿qué vamos a necesitar calcular después? Bueno, no importa. Pensaba que estaban más activos, más despiertos. Claro, no están focalizados. Está bien, ya sé, tienen que estudiar otros temas para el parcial. La varianza que no se conoce, bueno, no conocemos la varianza. Entonces, ¿qué vamos a querer hacer, Oriana, si no conocemos la varianza, pero tenemos esta distribución? ¿Para qué nos va a servir esta distribución? Para estimarla, ¿no? Y estimarla ya vimos que el estimador puntual es S cuadrado, pero vamos a querer un poquito más, vamos a querer un intervalo. Entonces, con esta herramienta vamos a poder encontrar ese intervalo. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a demostrar esto, vamos a ver cosas que ya vimos. S cuadrado ya vimos que era esto. La de fórmula de definición era 1 sobre n-1 por la suma de xy menos x barra cuadrado. Si de acá despejamos la suma de xy menos x barra cuadrado, el n-1 pasa multiplicando el otro miembro. Pasa quiere decir que uno multiplica ambos miembros por n-1, que acá queda multiplicado y que acá se simplifica. O sea que n-1 por ese cuadrado es esta suma. Guardemos esto un segundito, ¿está bien? n-1 por ese cuadrado es esto. Por otra parte, habíamos dicho que la suma de xy menos x barra sobre sigma elevado al cuadrado era una g cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces, trabajemos con las propiedades de la sumatoria. Sumatoria de esto es xy menos x barra al cuadrado dividido sigma cuadrado. O sea que es 1 sobre sigma cuadrado por xy menos x barra cuadrado, porque la potencia es distributiva respecto del cociente. Y si yo estoy haciendo suma de esto y en todos los términos tengo un 1 sobre sigma cuadrado, eso es una constante. Entonces la constante puedo sacar factor común de la sumatoria. Quiere decir que esto va a ser 1 sobre sigma cuadrado por la suma de xy menos x barra cuadrado. Y esto ya vimos que era una g cuadrado n-1. Por eso esto, donde solo lo que hicimos fue sacar un factor común sigma cuadrado, sigue siendo una g cuadrado n-1. Pero, ¿qué habíamos visto de la suma de xy menos x barra cuadrado? Era igual a n-1 por s cuadrado. O sea que si yo acá reemplazo la suma de xy menos x barra cuadrado por n-1 por s cuadrado, me queda nada más ni nada menos que, bueno, nada, ahí solo lo escribí. Me queda esto, que en vez de esto es n-1 s cuadrado, sobre sigma cuadrado es una g cuadrado con n-1 grados de libertad. CQD es con que queda demostrado. ¿Está bien? Bien, o sea que con esto demostramos que efectivamente n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado es una g cuadrado con n-1 grados de libertad. Y ahora sí viene la distribución que más nos interesa. Es la que se llama distribución T de student con n grados de libertad. N grados de libertad es el parámetro.
Bueno, Student era un seudónimo de un señor que era estadístico que trabajaba en una cervecería cuyo apellido era Gosset y trabajaba con datos muestrales, en general de muestras pequeñas. Y publicó en una publicación en 1908 esta distribución T, pero como no quería con su nombre, usó el seudónimo Student. Así que ese es nuestro señor Student. ¿Cómo definió esta T, esta variable aleatoria? Como un cociente, donde en el numerador tenemos una z, normal 0,1. En el denominador tenemos la raíz cuadrada positiva, bueno, todo lo que está acá dentro es positivo, de una g cuadrado n dividido sus grados de libertad. Y esta z y esta g cuadrado son independientes. Este cociente tiene una distribución t con n grados de libertad. ¿A qué se debe esta flecha? La t toma los grados de libertad de la g cuadrado que está en el denominador. ¿De acuerdo? Siempre en general estas flechitas las vamos a ir poniendo, vamos a ir recordando de quién toma los grados de libertad de la t. De la g cuadrado que está en el denominador. Una g cuadrado n dividido sus grados de libertad. ¿Cómo es la función de densidad de la t? En el numerador tiene una z y en el denominador tiene algo que es siempre positivo. O sea que la función de densidad no difiere casi nada de una z. Ven que si yo les muestro esto y no digo que es una t, ustedes tranquilamente me pueden creer que es una normal 0,1. Una pista de que no es exactamente igual, en este dibujo ya nos debería llamar algo la atención. ¿Ustedes se acuerdan que la z, cuando dejaba 5%, ven que acá tienen 0,05? 0,05 son las dos colas. Esperen, características. De la normal la misma, es simétrica respecto a este valor, pero este siempre es un 0, es como si fuera la 0,1. Su varianza no es 1, es una determinada varianza que, bueno, no importa tanto, pero es simétrica respecto de 0. Es asintótica hacia menos infinito y más infinito. O sea, características de la Gauss las tiene. La concavidad positiva, negativa y vuelve a ser positiva, tiene un punto de inflexión, bueno. La cuestión es, ¿ustedes se acuerdan que cuando representamos el 5% de área debajo de la Gauss, cuál era el valor de tabla? ¿Se acuerdan que era el 1,96, 1,960? Bueno, miren acá. Acá tenemos una T Student con 9 grados de libertad y el 5% en la suma de las dos colas, en vez de estar un poquito acá, que era como la normal, está más lejos. ¿Qué quiere decir eso, que esté más lejos? Que para acumular 5% en las colas tengo que irme más lejos. O sea que las colas de la Student son un poco más levantadas. Ahora vamos a ver algunas características, las vamos a comparar con la campana de Gauss en la tabla y vamos a analizar eso. Son un poquito más levantadas las colas, o sea que el valor de tabla para juntar el 5% de área me tengo que ir un poco más lejos. Acá tienen la tabla. En Student tienen una tabla de una cola y tienen una tabla de dos colas. Siempre, las dos colas siempre van a ser simétricas respecto de este 0. La disposición de la tabla de Student es distinta que la de la normal. En la normal, ustedes sacan el cuerpo de la tabla, tenían probabilidades. Pero en esta T de Student tienen que fijar además el parámetro. Y el parámetro lo tienen acá. Acá les muestro una parte donde va desde 1 hasta 20. Y acá las probabilidades las tienen que tener acá. 0,2, 0,1, 0,05, etc. Y acá en el cuerpo de la tabla tienen los numeritos T alfa, acá T alfa n y acá T alfa sobre 2n, que dejan, en este caso, en la suma de las dos colas, el área que está acá arriba. Fíjense que acá tienen, una forma de escribir eso es, ¿quién es el alfa de la tabla? Es la probabilidad de que la T en valor absoluto tome un valor mayor o mayor o igual que T alfa sobre 2n. Es una continua, así que el mayor o mayor o igual no importa tanto, no importa nada. Entonces, este numerito es el que deja, por ejemplo, acá, en una T, digamos, con 5 grados de libertad, acá tienen un 3,365, quiere decir que en ambas colas hay un 2% de área. Quiere decir que a la derecha de 3,365 hay 0,01, a la izquierda de menos 0,365 hay el otro 0,01. Lo que tiene acá arriba es esta suma de las dos colas. ¿Ven que dice alfa? Es un alfa raro, es como si fuera un cerito, no sé, es como tradujo el programa. Dos colas. Lo que es importante es que acá tienen las dos colas y acá tienen una sola cola. Entonces, fíjense, si
acá teníamos el 3,365, que en la suma de las dos colas dejaba 0,2002 de área. En la tabla de una cola, este 3,365 lo vamos a encontrar en 001. 001, acá es donde está el 001. Acá, 001, con 5 grados de libertad, ven que tenemos el 3,365. Podríamos tener una sola tabla, pero les pusimos tabla de T de una cola, porque siempre dudaban si era dos colas, si una cola, bueno, pero ven que el número es el mismo. O sea, el 3,365 con 5 grados de libertad deja a la derecha un área de 001 y en la suma de las dos colas 002. Pueden leer en cualquiera de las dos tablas. Bueno, lo que está tabulado es el valor absoluto mayor que un cierto valor, S alfa. Entonces, si la probabilidad de que el valor absoluto de T sea mayor que este número, esa probabilidad es alfa, la probabilidad de que en valor absoluto la T tenga un valor menor que T alfa sobre 2n es 1 menos alfa. Pero la probabilidad de que en valor absoluto la T tome un valor, ¿qué quiere decir valor absoluto menor que este? Quiere decir que esa T va a estar entre este número hacia la derecha, pero entre su negativo a la izquierda. O sea, esto es valor absoluto menor que T alfa sobre 2n. Y eso es 1 menos alfa, porque si el área en las colas era alfa, el área acá adentro es 1 menos alfa. Este 1 menos alfa ya saben a dónde apuntamos. Apuntamos a un intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza es cuando dejamos el 1 menos alfa acá en el medio. Entonces lo que leen acá es que el área en la suma de las dos colas, que es un área alfa, porque es alfa sobre 2 multiplicado por 2, es la probabilidad de que el valor absoluto de T deje en las colas un valor, un valor mayor que T alfa sobre 2n. Alfa sobre 2 de este lado, alfa sobre 2 a la izquierda del negativo. Bueno, vamos a ver eso que dijimos antes. Vamos a compararla. Miren, acá tienen lo que seguiría, ¿no? Me saqué el de 20 a 50 porque era mucho lugar, aún así quedó chiquito, pero fíjense que acá tienen grados de libertad, parámetros de 50 hasta 100, y acá tienen infinito. ¿Ven los valores infinitos acá? Los valores de infinitos grados de libertad. Fíjense este, 5%, con infinitos grados de libertad, el valor que junta 5% en la suma de las dos colas es el 1,960. Es el mismo que el de la campana de Gauss. Miren el que deja 1% en la suma de las dos colas, 2,576. Es este mismo 2,576 que deja 1% en la suma de las dos colas de una normal. ¿Qué quiere decir? Pueden dejarse cualquier otro y van a estar, de estos los van a encontrar acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la T, cuando la T tiene infinitos grados de libertad, la función de densidad de la T tiende a la campana de Gauss. Acuérdense que Gosset definió la T para muestras pequeñas. Y fíjense, agarremos el 5%. Si tiene un grado de libertad solo, la T tienen que irse hasta el 12 para juntar 5% en la suma de las colas. Tienen que irse muy lejos, o sea que es una T con colas muy levantadas, muy pesadas, muy altas. Y a medida que aumentan los grados de libertad, los valores van bajando. Quiere decir que las colas se va achatando porque el 5% lo junto más cerca del cero en ambos lados. ¿Está bien? Y con infinitos grados de libertad encuentro el 5% en la suma de las dos colas a partir del 1,96, que es igual que el de la Gauss. Si en la diapo 64 tienen su función de densidad simétrica muy parecida a normal. Es más alta en las colas y más baja en el centro. A medida que aumenta la n, la Tn se acerca a la z, y en el infinito coincide con la z. Bueno, esto es con lo que se refiere a la T. ¿Por qué nos sirve? Fíjense, nosotros dijimos, no sé si lo dijimos, pero no lo dijimos porque recién ahora me introdujimos la T. La X era normal mu sigma, y nosotros habíamos dicho que X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n era una normal 0,1, pero fíjense, lo bueno de esta T es que ahora me permite, si yo no conozco sigma y lo reemplazo por el S, me permite saber qué distribución tiene esta variable cuando no conozco el sigma y lo estimo con el S. Tiene una T con n-1 grados de libertad. Entonces, cuando yo tenía X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, que era una Z, con ese dato dedujimos la fórmula de intervalo de confianza para mu con varianza conocida. Bueno, ahora vamos a poder usar este dato porque ahora ya tenemos una distribución de dónde calcular la probabilidad de encontrar a mu entre dos límites del intervalo, porque ahora tengo una distribución nueva que me va a permitir hacerlo, la T de Student.
Entonces, necesitamos conocer esta distribución para poder construir el intervalo de confianza para la esperanza normal cuando no se conoce la varianza poblacional. Esto pide demostrarlo, vamos a demostrarlo. Fácil. La T dijimos que era esto. Z sobre la raíz cuadrada de una G cuadrado sobre sus grados de libertad. Fíjense que la definición de 2 o 3 diapositivas antes decía G cuadrado n sobre n, y esto era una T con n grados de libertad. ¿Por qué le ponemos acá n-1? Porque nos va a servir, porque va a estar relacionado con este S. Fíjense. Entonces, esto es una T con n-1 grados de libertad. Entonces vamos a ir precisando un poco más. ¿Qué Z nos sirve acá en el numerador? Esta Z nos sirve, que x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n es una normal 0,1. Esto es una Z. O sea que la Z que vamos a poner acá es esta. ¿Y qué G cuadrado nos sirve en el denominador? Esta G cuadrado, n-1 por S cuadrado sobre sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque nos va a ir llevando a una mu en el numerador, un S cuadrado en el denominador, y nos va a llevar a esto. Entonces vamos a demostrar eso a partir de esta Z y de esta G cuadrado. Entonces vamos a poner esta Z en el numerador, en vez de esta G cuadrado en n-1, esta G cuadrado. ¿Se entiende? Z la reemplazamos por esta Z. Y esta G cuadrado de n-1 por esta G cuadrado de n-1. Ahora vamos a operar un poco. Por lo pronto, acá tenemos una G cuadrados dividido sus grados de libertad, quiere decir que este n-1 lo vamos a poder simplificar con este n-1. ¿Está bien? Ahí ya simplifiqué esto. Ahora, ¿qué hicimos acá? Esta raíz de n, que es el denominador del denominador, es lo mismo que tenerla en el numerador. Este sigma está en el denominador acá. Y adentro de la raíz nos quedó S cuadrado sobre sigma cuadrado una vez que simplificamos los grados de libertad. Acá lo único que hicimos fue reordenar las cosas. Y ahora, la raíz es distributiva respecto del cociente. Es la raíz cuadrada de S cuadrado sobre la raíz cuadrada de sigma cuadrado, que es sigma. Y con este sigma se simplifican. ¿Y ahora qué hago? Solamente reordenar. En el numerador me queda x barra menos mu. Este raíz de n lo paso de nuevo al denominador del denominador. Y acá me quedó, por supuesto, dividiendo a la raíz de S cuadrado, que es el S. O sea que esto veníamos que era una Tn-1. Lo único que hicimos fue simplificar y reordenar cosas. O sea que esto sigue siendo una Tn-1. Con lo cual queda demostrado esto. Y entonces ahora esta distribución viene en auxilio para poder encontrar un intervalo de confianza para mu cuando no se conoce la varianza sigma cuadrado. Entonces ahora ya puedo construir el intervalo. Fíjense que el intervalo va a tener esta forma. Es un intervalo de confianza para la esperanza desconocida, mu. Y los intervalos de confianza empiezan con esta forma, ¿no? Probabilidad, 1 menos alfa, de que dos límites del intervalo contengan al parámetro mu. ¿Por qué acá todavía puedo poner probabilidad? Porque estos límites todavía son aleatorios. Todavía no reemplacé nada. Los pienso como variables aleatorias. Bueno, de nuevo. Primera pregunta que me hago cuando quiero un intervalo de confianza para un parámetro, ¿qué era lo primero que nos preguntábamos? ¿Quién es el estimador puntual de ese parámetro? Bueno, el estimador puntual de mu es x barra. ¿Qué era lo segundo que nos preguntábamos? Como esto involucraba una probabilidad, nos preguntábamos qué distribución tenía este estadístico pensado como variable aleatoria. Necesitamos una distribución donde convivieran ese parámetro y el estimador. En este caso, el parámetro también va a ser estimado. O sea, nosotros ya sabíamos que x barra era normal mu sigma sobre la raíz de n. Y que si estandarizábamos esta x barra, era una normal 0,1. Pero ahora tenemos un dato más, que es que si yo no conozco este sigma y lo reemplazo por el s, esto en vez de ser una normal, es una T con n-1 grados de libertad, por todo lo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Como siempre vamos a deducir una fórmula de intervalo de confianza, dibujamos esta distribución. Y dibujamos esta distribución, que era la función de densidad de la T. Bueno, acá en general es n-1 grados de libertad, ¿no? Por eso le agregamos ahí T de estudio en n-1. Sí. Una pregunta, cuando no se conoce el sigma, ¿se reemplaza por la S? Exacto.
No conoces sigma, reemplazás por la S. Pero ahí ya no podés usar la campana de Gauss, tenés que usar la T. Por esto, ¿no? Porque si acaba el S, esto es una T. Si acá era sigma, era una normal 0,1. Pero si acaba una S, esto es una T. Y fíjense, claro, al no conocer el sigma lo cambio por T. O sea... Claro, si no conoces sigma, usás lo mismo pero con el S. Pero cuando tenés que ir a la tabla a buscar los valores, ahora vamos a ver después la fórmula cómo queda, vas a la tabla de la T de 2 colas, en vez de ir a la normal. Ah, ok, gracias. Exactamente. Y fíjense que siempre la T toma los grados de libertad de la G cuadrado del denominador, del estimador de la varianza, porque esta S venía de n-1 por S cuadrado sobre sigma cuadrado. O sea que la T siempre toma sus grados de libertad de la G cuadrado del denominador. Por eso era también tan importante que a la S la calculáramos como dividiendo por n-1, ¿no? Es una T n-1 grados de libertad. Bien. Entonces, una vez que nos dibujamos esta campana, esta función de densidad, ahora de la T n-1 grados de libertad, marcamos un área 1 menos alfa en el medio y un área alfa en la suma de las dos colas, donde cada cola tiene un área alfa sobre 2, todas simétricas respecto de 0. Entonces, este punto se llama T alfa sobre 2 n-1. Alfa sobre 2 por esta área y n-1 porque son los grados de libertad correspondientes. Y del otro lado del 0, a la misma distancia, tenemos el menos T alfa sobre 2 n-1. Entonces, una vez que uno se piensa en este dibujo, escribe qué es el significado de esta probabilidad 1 menos alfa. Entonces, ¿quién es 1 menos alfa? Es la probabilidad de que esta variable T se encuentre entre menos T alfa sobre 2 n-1 y alfa sobre 2 n-1. Esa probabilidad es 1 menos alfa. ¿Y ahora qué hacíamos? Para llegar acá, de acá a acá, necesitamos ahora poner quién es la T en nuestro problema, en nuestro modelo. ¿Quién es la T? Esta. Quiere decir que en vez de esta T voy a escribir esto. X barra menos mu sobre S sobre la raíz de n. Todo lo demás es lo mismo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Todos los mismos pasos que hicimos cuando encontramos un intervalo de confianza para mu con varianza conocida. ¿Qué hacíamos? Teníamos que primero sacarnos este denominador, multiplicando los tres miembros por S sobre la raíz de n. Y después a todos restarles X barra. Después a todo multiplicarlo por n-1, se invertía el sentido de la desigualdad y después reordenábamos. Después de hacer todos esos pasitos, ¿qué nos va a quedar? No hago todo porque son los mismos que hicimos para la normal. ¿Qué nos queda? Probabilidad de que X barra menos T alfa sobre 2 n-1 por S sobre raíz de n, menor que mu, menor que X barra, más T alfa sobre 2 n-1 por S sobre la raíz de n. En la normal, ¿qué cambiaba? Teníamos, el X barra era el mismo. Acá teníamos un sigma y acá el Z alfa sobre 2. Acá teníamos un sigma, acá el Z alfa sobre 2. Acá tenemos un S y un valor de la T. Acá tenemos un S y un valor de la T. O sea, que esta fórmula de intervalo de confianza también la podemos escribir como un más menos. ¿Por qué? Porque es una distribución simétrica respecto del 0 y porque las áreas en las colas son iguales y simétricas. Entonces, nuestra fórmula simplificada, bueno, no la puse, va a ser X barra más menos T alfa sobre 2 n-1 por S sobre la raíz de n. ¿Qué hicimos acá para pasar de probabilidad a confianza? Fíjense que acá antes, cuando usábamos la Gauss, ¿qué teníamos como variable aleatoria? Solo el X barra. Esto era un sigma, pero ahora tenemos dos variables aleatorias, el X barra y el S. En el momento en que yo tome una muestra de tamaño n, le calcule la media, le calcule la desviación estándar y reemplace X barra grande por X barra chiquita y S grande por S chiquita, lo que me dio en la muestra, ahora acá ya no nos va a quedar nada que sea aleatorio, así que esto va a ser confianza. Y como siempre, aquello que le sumamos y le restamos a la X barra para tener los extremos del intervalo es lo que llamamos la aproximación, que depende de las mismas cosas, del valor de tabla. Cuanto más grande sea el valor de tabla, más grande va a ser la confianza, porque, bueno, obvio, ¿no? Cuanto más grande elijamos de confianza, más grande va a ser el valor de tabla, se va a alargar el intervalo. Cuanto más chica sea la confianza, más cerca están los valores de tabla, más corto el intervalo. Pero de nuevo,
Acortar un intervalo a expensas del valor de tabla era hacer sufrir a la confianza. Entonces, el S, bueno, depende de la estimación de la varianza, de cuál sea la variabilidad de la variable. Y de nuevo, la forma de acortar el intervalo es aumentar el tamaño de la muestra, como siempre, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cálculo con ejemplo. Dale, sí, decime. ¿Cambiamos de probabilidad a confianza solamente porque cambiamos de X grande a X chica y de Claro. S grande a S chica? Exacto, sí. Porque se acuerda que uno hablaba de probabilidad cuando tenía algo que era aleatorio. Pero en el momento Claro. que vos, cuando reemplazás esto y esto por los valores que te dio en la muestra, esto va a ser un número. Y esto va a ser un número. Entonces ya no puede decir qué probabilidad hay de que 4,8 y 6,5 incluyan a mu. ¿La incluyen o no la incluyen? No hay una probabilidad ahí porque todo es fijo. Entonces, una vez que tengas números en los extremos, todo va a ser fijo, no va a haber nada aleatorio, por eso ya no vas a poder hablar más de probabilidad, sino de confianza. Y lo expresas como confianza, como el cálculo que vamos a hacer ahora. ¿Se acuerdan la FSH que habíamos visto en los gráficos y todo? Se midió en 10 mujeres sin patología ginecológica el nivel sanguíneo de FSH en 1000 unidades internacionales por mililitro, la hormona folículo estimulante. La media de la muestra resultó 6,69 y el desvío resultó 2,95. ¿Se acuerdan que cuando hicimos los parámetros supuestos, el sigma habíamos dicho que valía 3 como una suposición, ¿no? Como un parámetro hipotético? Bueno, ahora tomamos la muestra y esa muestra nos dio una media de 6,69 y nos dio un desvío de 2,95, un S. Entonces, fíjense que estos son datos de la muestra. Esto es el X barra 6,69 y el desvío S es el 2,95. Sigma no lo conocemos, mu tampoco, así que nada, solo los estimamos. Construir un intervalo de confianza del 95% para el valor medio esperado de la población. Medio esperado de población, bueno, me faltó el D. Valor medio esperado de la población. X, nivel de FSH en mujeres sin patología ginecológica. X es normal mu sigma. Siempre acuérdense, antes de empezar, definen la variable aleatoria que están midiendo, ¿no? Nivel de FSH en mujeres sin patología conocida. Fórmula simplificada del intervalo. X barra más menos. Valor de tabla de la T por S sobre la raíz de N. Y nuestros datos son, el N es 10, porque teníamos 10 mujeres. El X barra resultó 6,69. El desvío S resultó 2,95. Si el intervalo de confianza era el 95%, 1 menos alfa es 0,95. Y el valor de tabla de la T, porque ahora es el valor de tabla de la T, si hubiera sido lo normal, hubiera sido el 1,96, pero como tenemos que ir a la T, hay que ir a la tabla. El T 0,05 sobre 2 con 9 grados de libertad es este. Ahora vemos de dónde sale. ¿Por qué 9 grados de libertad? Porque el tamaño de muestra era 10. 10 menos 1, 9. ¿Por qué 0,05 sobre 2? Porque si en el medio que queremos 0,95, en las colas va a haber 0,05. Y 0,05 sobre 2 implica que en cada cola vamos a tener 0,05 sobre 2, repartido entre las dos colas. Una forma de calcularlo es de acá, la tabla de T de Student de dos colas. 9 grados de libertad, 5% en la suma de las dos colas, 2,262. Y en el Infostat, si lo quieren calcular, van acá. ¿Se acuerdan? Estadísticas, calculador de probabilidades y cuantiles. Hacen un clic en la T de Student. En nu, esta no es una B corta, es una letra griega nu, es grados de libertad. 9 grados de libertad porque eran 10 menos 1, 9. Acá, fíjense que lo que tienen que poner es la cola derecha, porque acá no tienen la suma de las dos colas. O tiene la cola izquierda a partir de un número o tiene la cola derecha. Este sería el F del número, ¿no? Fíjense que si yo quiero en la cola derecha 0,025, porque en la suma de las dos colas tenía 0,05, en cada cola tengo 0,025, le pongo 0,025. Y después le ponen calcular. Y el valor les da 2,262. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si ustedes hubieran metido el dato de la cola izquierda acá? Hubieran puesto el 0,025 acá. Cuando le ponen calcular, ¿qué hubieran obtenido? Como valor de X.
A ver, ¿es imaginación? ¿No? ¿No se imaginan? A la derecha del 2,262 hay 0,025 de área. A ver. Bien, Agustina, un valor negativo. ¿Qué valor negativo? No, menos 0,05 no. Menos 0,05, acá vos hubieras puesto el área de la cola izquierda 0,025, la mitad del 5%, ¿no? 0,025. ¿Qué número hubieran obtenido acá? Exacto, Lucía, menos 2,262. Porque acá, con 0,025 a la derecha, tienen el 2,262. Pero si ponen 0,025 a la izquierda, tienen el menos 2,262. Tienen el dato, el valor de la otra cola. Vamos a verificarlo. Estadísticas, probabilidades y cuantiles. ¿Ven una cosa? No tengo ninguna base de datos abierta acá. Pero cuando pongo estadísticas, todo aparece en gris clarito, pues no puedo hacer nada. Lo único que aparece que puedo usar es probabilidades y cuantiles, cálculo de tamaño muestral y cosas que en realidad mucho no nos interesa por ahora. Prueba de bondad de ajuste, bueno, cosas que no vamos a usar. Uso probabilidades y cuantiles. Tengo una T de student y tengo 9 grados de libertad, porque era 10 menos 1. Y ahora le pongo en la cola izquierda 0,025. Y cuando le pongo calcular, efectivamente acá da el menos 2,262. ¿Está bien? Fíjense que esto es probabilidad de que x es menor o igual que x, es el f del número. Y esto es probabilidad mayor, o sea que si suman esta más esta, obviamente que les va a dar 1. Y fíjense que acá no dio nada, no completó nada. En algunas cosas pone 0, acá no puso nada. Pero es la probabilidad de que x tome un valor exactamente igual. Ah, claro, ya sé por qué no lo puso. No lo puso porque nosotros no partimos a partir del valor. Si no les pone un 0 acá, si no lo deja directamente vacío, porque la probabilidad de que x sea igual a x es 0 en toda variable continua. Bien, ya entendí, perfecto. Bien. Bueno, vuelvo acá. Esperen. Esperen que ponga acá, presentación. Bueno, entonces, saqué el valor de tabla 2,262 por S sobre la raíz de n, hago la cuenta, la aproximación me da 2,110, y una vez que pongan esto, hay algunos que ponen límite inferior, punto y coma, límite superior, pero la mejor forma de expresar intervalo una vez que lo calculan es esta. Confianza, 0,95 de que entre 4,58, que es 6,69 menos 2,11, y 8,80, que es 6,69 más 2,11, se encuentra el valor de mu. A veces suelen poner, van a ver, 4,58, punto y coma, 8,8. No es muy útil, porque eso es un intervalo, pero no se sabe de qué cosa. Así ustedes ya saben, tienen todos los datos. Tienen que es un intervalo de confianza para mu con un 95% de confianza. Quiere decir que de cada 100 intervalos, 95 van a contener a mu, 5% no van a contener a mu. Por supuesto, no sé cuál de ellos es, obviamente. Y esto, en algún momento lo dijimos, ¿se acuerdan cuando calculamos, esperen, no, así no se distraen, ¿se acuerdan cuando calculamos el tamaño de muestra para estimar a mu con una cierta aproximación? ¿Qué dijimos? Aproximación menor o igual que tanto, y de ahí despejamos el n. ¿Qué les puse en un momento? Les puse, la varianza hay que suponer que es conocida. Si no la conocemos, hacemos una prueba piloto, tomamos una muestra, calculamos la varianza y el tamaño de muestra lo calculamos como si fuera varianza conocida. ¿Por qué? Porque con varianza conocida usan el valor de tabla zeta alfa sobre 2. Pero, si la varianza no es conocida, tendrían que usar un valor de tabla de la t. Pero calcular un valor de tabla de la t necesita los grados de libertad. Y justamente el n es lo que quieren calcular. Entonces, observar que el valor de tabla de la t de student depende del tamaño de muestra. Por eso, para calcular el tamaño de muestra, para estimar a mu mediante un intervalo de confianza, hay que suponer sigma conocida, porque el valor de tabla de la normal no depende del tamaño de la muestra. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso, no? Bien, y ahora vuelvo al mismo ejemplo de la vez anterior,
Este gráfico ya se los había mostrado y habíamos dicho, observemos que las longitudes de los intervalos no son iguales. Y justamente lo adelantamos, pero ahora lo vemos claramente que las longitudes dependen del valor de S. Porque ahora la fórmula, esperen, la fórmula de intervalo de confianza es esta, X barra más menos, valor de tabla por S sobre la raíz de N. Si acá hicimos una simulación de 100 intervalos de confianza, todos del mismo tamaño muestra, todos de la misma confianza, la longitud, que es el doble de aproximación, dependerá del S, por eso no son todos iguales. Por eso no son todos iguales. Los más largos son aquellos donde se encontró un S más largo, y los más cortitos son los que se encontró un S más cortito. Les muestro, si lo quieren obtener ustedes, quieren jugar con eso, van a aplicaciones didácticas, intervalos de confianza. Muestrear desde una normal con, otra vez lo que había puesto era una media de 6, una varianza de 3 al cuadrado 9, el tamaño muestral era 10, 100 intervalos del 95%. Bueno, les da tan feo como esto. Pero ¿qué tienen que hacer ustedes para que quede más lindo? Lo que tienen que hacer es, si quieren agrandar estas letras y números, ponen control y con la ruedita para arriba, ven que se agrandan las muestras. Acá, cobertura 94, quiere decir que tienen 6 intervalos que no incluyen a mu. ¿Ven que el mu lo pensamos como 6? Si quieren que aparezca el 6, el i lo tienen que poner, por ejemplo, vamos a poner números redondos, de 0 hasta, qué sé yo, 12. Justo apareció el 6. Hay que manejarse con el mínimo y máximo de la escala para que aparezcan los números que queremos. Y si quieren que aparezcan más números acá, en tics van, por ejemplo, ¿ven? Ahí con 7 tics tienen 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Cuando ya el segundo decimal da 0, le pueden bajar los decimales para que no queden tantos ceros. Y para encontrar, para agrandar esto y que se vea más lindo, acá tienen lo que está, la serie se llama media. Y si le aumentan el tamaño, van a ver que las medias se ponen, ven, más grande el valor de la media, circulitos más grandes, y empiezan a aparecer más estos extremos. Y acá tienen los intervalos que no incluyen al mu igual a 6. Este que está por abajo, bueno, y hay 6. Acá fue una cobertura de 94. Si lo corren después de nuevo, van a tener otro valor distinto, porque el 95 es en promedio, y acá tienen los 100 intervalos, ¿no? La simulación de los 100 intervalos. Después le pueden cambiar, qué sé yo, color de fondo, ¿dónde está? Color de fondo, le pueden elegir el color que quieran, bueno. Bien, entonces, simulación de 100 intervalos, listo. Ahora, lo que vimos antes, también cuando llegamos a definir la G cuadrado, es que, me estoy apurando mucho, ¿no? Son 3 y 10. Bueno, después pueden preguntar cosas si quieren. También podemos construir un intervalo de confianza para la varianza de una normal, que tendría esta forma. Probabilidad, o sea, de que la forma de intervalo de confianza para la varianza será así. Probabilidad, 1 menos alfa, de que dos extremos de un intervalo, que son variables aleatorias por ahora, contengan al verdadero valor de la varianza sigma cuadrado. Entonces, de las dos preguntas, que es lo primero que nos preguntábamos. Si quiero un intervalo de confianza para la varianza, lo primero que me pregunto es, ¿con quién voy a estimar a este sigma cuadrado? La respuesta es con S cuadrado. Segunda pregunta, encontrar el intervalo involucra una probabilidad, involucra entrar en una tabla, necesito saber a qué tabla voy a entrar. Entonces, lo segundo me pregunto es, ¿cuál es la distribución de esto? Que en realidad ese cuadrado, nunca van a poner ese cuadrado rulito, tiene distribución. No se sabe qué distribución tiene ese cuadrado, no tiene una distribución. Pero conocimos hoy la distribución en la cual conviven ese cuadrado con el parámetro sigma cuadrado. Y esa era justamente la G cuadrado, ¿no? ¿En qué distribución conviven sigma cuadrado y su estimador? En la G cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces, si X es normal mu sigma, n-1 por S cuadrado sobre sigma cuadrado es G cuadrado con n-1 grados de libertad. Ya tenemos las dos cosas que necesitamos. Porque ahora me dibujo
la G cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Acá yo ya les dibujé la 9 porque el tamaño de muestra que vamos a usar es 10, nada más que por eso. Y acá lo que tienen es probabilidad del evento 005. Les voy a mostrar, ya que estamos, cómo la pueden obtener con el Infostat. Aplicaciones didácticas, gráficos de funciones de densidad continuas. Por defecto viene el normal 0,1, así que la chi cuadrado con, dijimos, 9 grados de libertad. Fíjense, el evento, ¿vieron lo que llamaba el evento? Está definido por valores, bueno, ninguno o entre. Si ustedes ponen entre, les va a dar el área entre dos valores, el 1 menos alfa. Por defecto esa área va a ser el 5%, pero nosotros acá le ponemos el complementario para que nos muestre la de las colas a aceptar. Y acá tienen ese gráfico de la función de densidad de la G cuadrado. 9 grados de libertad, probabilidad del evento 0,05 es 0,025 acá, 0,025 acá. Ese es el mismo gráfico que tienen acá. Lo demás está escrito una vez que uno lo edita en un PowerPoint, lo que sea, ¿no? El resto uno lo agrega, pero el gráfico da así peladito. Entonces, si esto es alfa sobre 2 y esto es alfa sobre 2, acá adentro tengo un área 1 menos alfa. Entonces, nomenclatura de estos valores. Acuérdense, este puntito que está acá, ¿cómo se llama? Se llama el nombre de la distribución, G cuadrado. Los grados de libertad, n-1. n-1 porque es nuestro n-1 de acá. Y el área que queda en la cola. Alfa sobre 2, porque habíamos repartido el alfa entre las dos colas. Entonces este punto se llama G cuadrado, alfa sobre 2, n-1. Este punto, como acá no tenemos valores negativos para la G cuadrado tabula siempre el área de la cola derecha. Entonces, este punto deja a su derecha, si a la izquierda hay alfa sobre 2, a la derecha deja un área 1 menos alfa sobre 2, la complementaria de este pedacito. Por eso se lo llama G cuadrado 1 menos alfa sobre 2 por todo esto, y los grados de libertad n-1. Entonces, llego a la distribución que necesito. Me dibujo la distribución. Les digo para que ustedes cuando resuelvan algún problema se acuerden lo que necesitan acordarse, sobre todo cómo vamos a buscar los valores de tabla. Se dibuja la distribución, se marcan las áreas y marcan la nomenclatura de los valores que dejan determinada área en las colas. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora tengo, como voy a tener que llegar a esto, me escribo acá abajo quién es 1 menos alfa. ¿Quién es 1 menos alfa? Es la probabilidad de que una G cuadrado con n-1 grados de libertad se encuentre, o sea, sea mayor que este valor y menor que este valor. Entonces, lo escribo así. Probabilidad, acá no puedo poner valor absoluto ni nada, porque la G cuadrado es siempre positiva. Probabilidad de que una G cuadrado con n-1 grados de libertad se encuentre entre G cuadrado 1 menos alfa sobre 2n-1 y G cuadrado alfa sobre 2n-1. Y esa probabilidad es 1 menos alfa. ¿Está bien? Entonces, ya escribí cómo es esta probabilidad en función de esta función de densidad. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que llegar acá. Entonces, ¿qué me hace falta ahora? Todo se focaliza en llegar a esta expresión. Ahora ya sé que es una G cuadrado n-1 grados de libertad. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo esa expresión por la G cuadrado n-1 en el modelo que a mí me interesa, que es esta. Ese modelo en el cual la G cuadrado es la distribución donde conviven el parámetro y el estimador. Entonces, en lugar de G cuadrado n-1, escribo esta G cuadrado n-1. ¿Está bien? Y ahora, para llegar de acá a acá, ¿qué hago? Bueno, tengo que manejarme algebraicamente. Necesito a sigma cuadrado en el numerador. Entonces, lo primero que podría hacer es elevar todo a la -1 para pasar G cuadrado al numerador. Lo primero o lo segundo, si quieren primero pueden sacar esto, como quieran, el orden no importa. Ahora tengo sigma cuadrado en el numerador, pero fíjense que todo fue elevado a la -1, los tres miembros, sigma cuadrado está donde debería estar, que es acá, pero ahora todo cambió el sentido de la desigualdad. De nuevo, ejemplo simple. 4 es mayor que 2.
Pero un cuarto es menor que un medio. O sea, tanto cuando multiplico por menos 1 o cuando elevo a la menos 1, el sentido de la desigualdad se invierte. Entonces, ¿qué me quedó? 1 dividido esto es mayor que la inversa de esta y es mayor que la inversa de esta. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora me tengo que sacar acá el n-1 por s cuadrado. ¿Qué hago? Multiplico todo por n-1 por s cuadrado. ¿Está bien? Acá quedó multiplicando en el numerador y acá se simplificó. O sea que ya me quedó solo sigma cuadrado. Pero ahora tengo que reordenar. Entonces, para reordenar, esto menor que sigma cuadrado, menor que esto. Bueno, acá, está bien, a la vez que reordené, cambié probabilidad por confianza. Pues se le veía algo raro, la S cuadrado se me transformó en chiquita. Pero justamente cuando el S cuadrado es chiquita, pues lo reemplazo, en vez de probabilidad se llama confianza, ¿no? Hice los dos pasos en uno. Reordené y reemplacé por S cuadrado y reemplacé probabilidad por confianza. Fíjense ahora. Acá no tengo un más menos. Acá no puedo hacer estimador más menos valor de tabla por el error estándar. Acá les doy una regla mnemotécnica para acordarse re fácil de cómo es la fórmula de intervalo de confianza para la varianza. En el numerador tienen a n-1 por s cuadrado. No sigma cuadrado, tienen solo este numerador. En el denominador, como este va a ser el límite y más chico, de estos dos valores de tabla, el del denominador va a estar el más grande. Como este va a ser el límite más grande, en el denominador, el valor de los dos valores de tabla, tengo que elegir el más chico para este denominador. Entonces, este número va a ser el más chico, este número va a ser el más grande, y acá el orden es esto menor que sigma cuadrado menor que esto. ¿Está bien? Cuando calcularon esto, porque ya tienen la muestra de tamaño n, calcularon la varianza, saben cuánto vale esto, buscaron los valores de tabla, escriben confianza de tal valor menor que sigma cuadrado menor que el otro valor. Ahora bien, ¿qué pasa si yo en vez de querer un intervalo de confianza para la varianza, quisiera un intervalo de confianza para la desviación estándar poblacional? ¿Qué tengo que hacer? Va a ser un intervalo de confianza para sigma. Bueno, nada más ni nada menos que tomar la raíz cuadrada en dos miembros, en los tres. Entonces me va a quedar confianza de raíz cuadrada de esto menor que sigma, raíz cuadrada de sigma cuadrado menor que esto. Toma raíz cuadrada y ya está, tiene un intervalo de confianza para la varianza. Bueno, un ejemplo. El mismo de antes. Se midió en 10 mujeres sin patología ginecológica a nivel sanguíneo FSH, la media fue 6,69, el desvío resultó 2,95. Pero ahora queremos un intervalo de confianza del 95% para la varianza de la población. Entonces, primero que nada, siempre definen la variable. X nivel de FSH mujeres sin patología, X normal mu sigma. Esto lo van a suponer siempre, que la X es normal mu sigma. Datos, me escribo los datos. N10, S295, S cuadrado 87025, 1 menos alfa 0,95. La media no necesito anotarla porque no la necesito, ¿no? Porque es intervalo para la varianza. Escribo la fórmula, la misma de antes. En el numerador, n-1 por S cuadrado, en el denominador los valores de tabla. Y vamos a buscar los valores de tabla. Vamos a la tabla de G cuadrado. Me fijo en la fila de 9 grados de libertad, porque 10 menos 1 es 9, y los voy a buscar. ¿Cuál va a ser el de la derecha? El que deje 0,025 a la derecha, 5% entre las dos colas implica 0,025 para cada cola. Entonces, el número que me deja en una G cuadrado 9, 0,025 a la derecha, es el 19,023. Este se llama G cuadrado 0,025,9. Y si quiero 0,025 a la izquierda, 1 menos 0,025 es 0,975. Entonces busco, ¿quién deja a la derecha un área de 0,975? En 9 grados de libertad es el 2,7. ¿Está? Entonces, ¿quién va a venir acá abajo? El más grande de los dos, el 19. ¿Quién va a venir acá abajo? El más chico de los dos, el 2,7. ¿Cómo lo busco en el Infostat? En probabilidades y cuantiles voy a G cuadrado. Los grados de libertad son 9. Este lambda no va a nada. Este queda siempre en 0, que es el que viene por defecto. Porque es una G cuadrado que viene de definir una normal 0,1, una normal que no sea 0,1. No importa. A nosotros no nos importa eso. 9 grados de libertad.
Acá, ¿qué pusimos a la derecha? 0,975. Nos tiene que dar este puntito, el que deja 0,975 a la derecha. O 0,025 a la izquierda. ¿Está bien? Pusimos el a la izquierda, 0,025. Voy a calcular este puntito. Pongo calcular y el punto es 2,7. O sea, el 2,7 es el que deja 0,975 a la derecha o 0,025 a la izquierda. Es este. Y si pongo el área a la derecha 0,025 y le pongo calcular, me da el que deja a la derecha 0,025, 19,023 aproximado al tercer decimal. Hago la cuenta. N-1, 9. S cuadrado, 2,95 al cuadrado. El valor de tabla más grande. 9 por 2,95 al cuadrado, el valor de tabla más chico. Hago la cuenta y tengo el intervalo de confianza para la varianza. O sea, que tengo una confianza del 95% de que entre estos límites esté incluida la varianza poblacional desconocida. Si quiero el intervalo de confianza para la desviación estándar, tomo la raíz cuadrada de los tres miembros. El intervalo de confianza para sigma es el que va de 2,029 a 5,386. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bueno, fácil. Hay que acordarse. Igualmente, las fórmulas las tienen todas al final de la tabla impresa. Tienen todas o casi todas las fórmulas que necesitan. A ver. Profe, ¿ese al cuadrado estaba como dato? No, estaba el S. Espera. Estaba el S. Como lo elevé al cuadrado, tengo el S cuadrado. ¿No? Acá decía el desvío resultó 2,95. Si el desvío lo elevas al cuadrado, tenés el S cuadrado. ¿Está? Bueno, parte de final de la tabla. En la tabla que tienen en el campus en PDF, tienen todas estas fórmulas. Esperen, me fijo el chat. Ya, listo. Terminan con las tablas, empiezan las fórmulas. Fórmula de la media, fórmula de la varianza, la original y la desarrollada, el coeficiente de variación, esperanza de una discreta, esperanza de una continua, varianza, binomial, Poisson, test de Gauss para una media, test de Student para una media, claro. Tienen los tests. Bueno, pero no importa, todavía no llegamos a eso. No tienen la fórmula de intervalo de confianza, pero tienen los errores estándar. Entonces va a ser estimador X barra más menos valor de tabla por el error estándar. No está la de los intervalos, pero pueden deducirse fácil de acá. Esto lo vamos a ver la clase que viene cuando empecemos con test de hipótesis. Bien, ¿qué más? Bueno. ¿Alguna otra pregunta del PowerPoint? Acá está. Esperen, que no lo puedo hacer desplegar. Acá está. Bueno, ¿de acá quedaron dudas? Después lo van a mirar tranquilos cuando se tengan que poner a hacer los ejercicios. Bueno, listo. ¿Qué? Media hora, 3:30, me apuré demasiado. Bueno, díganme, esperen, dejo de compartir. Y escucho preguntas, consultas, que necesitan hacer algún ejercicio, quieren preguntar algo. ¿Nada? Bueno, el examen es el lunes. Tienen tiempo todavía, tienen casi una semana. Hagan ejercicios de la guía, fíjense los adicionales y consulten. Gracias, Lucía. Se entendió perfecto. Bueno, igual después le van a dar más, se van a abocar cuando haya pasado el examen, supongo. Bueno, ahora no van a tener muchas preguntas sobre esto. Sobre lo anterior, sobre lo que entre para el examen, tal vez no, si todavía no se pusieron fuerte a estudiar, pero traten de hacer los ejercicios, de hacer los adicionales y pregunten. Yo cuando ustedes preguntan las consultas de talleres no me meto, pues supone que es para los jefes de trabajos prácticos. Pero si me quieren hacer alguna consulta o algo, algún ejercicio, me escriben al
Sí, Agustina, ahí voy. Me escriben al foro de consulta de teóricos y yo les contesto. Esperen un cachito. Espera. Guía de trabajos prácticos. Espera que me fijo en el chat a ver qué me preguntaste. ¿Cuál? Ay. Chat. 3.9, el punto J y K. 3.9. Espera, me fui demasiado. 3.9. Ah, no les estoy compartiendo. Esperen que les comparto. Puntos J y K. Bien, es de uso de tabla de normal. Entonces, J. Esperen que no encuentro la J. Acá, J. Probabilidad de que valor absoluto de Z menor que 1,96. ¿Se acuerdan, no? La probabilidad que Z en valor absoluto sea mayor que 1,96. Voy a la tabla. Probabilidad de valor absoluto mayor que es el área en las colas, ¿no? Voy a la tabla de normal y vamos a buscar el 1,96. $1,96, acá está. Este es el f de x, o sea, el 0,975 es el área que hay a la izquierda de 1,96. 0,025 es el área que hay a la derecha de 1,96. La cola derecha, y esto es la suma de las dos colas. La suma de las dos colas es la probabilidad de encontrar un valor absoluto de z que sea mayor que el 1,96. ¿Está bien? O sea que la probabilidad de que el valor absoluto de z sea menor que 1,96 es 1 menos 0,05, o sea 0,95. Es lo que dibujamos la vez pasada, ¿no? Cuando hicimos el intervalo de confianza. ¿Qué pasó? Ay, esperen, se me cerró la guía. Ah, no. Cerré la guía. ¿Por qué cerré la guía? Bueno. Esperen un cachito, que la abro de nuevo. Guía de trabajos prácticos. Espérenme que no sé qué hice que se me fue. 3,9 era, ¿no? Valor absoluto de z menor que 1,96 es el área complementaria de la suma de las dos colas. Es justamente el 1 menos alfa que graficamos cuando dedujimos la fórmula de intervalo de confianza para mu con varianza conocida. Y el valor de k, la probabilidad de que en valor absoluto z sea mayor que 3,09, acá está el 3,09. Valor absoluto mayor que 3,09 es el área en las dos colas a partir del 3,09, o sea que sería esto, 0,002. ¿Está bien? Porque el área a la derecha de 3,09 es este 1 milésimo, pero el área en la otra cola también tienen valor absoluto mayor que 3,09, porque son más negativos que el menos 3,09. O sea que es este 1% multiplicado por 2, que es este 0,002. ¿Sí? Gracias, sí. Yo cuando vi el ejercicio me imaginé cómo estaba el Z entre módulos que se refería a las dos colas. Exacto. Pero no sabía cómo hacerlo. Así que bueno, ahora... Lo copiás directamente de la tabla, o si no ponés que es igual a 2 veces la probabilidad de que Z sea mayor que 3,09 y listo. Sí, eso lo expresás como querés. Claro, porque yo para el J encontré una fórmula, creo, en los teóricos, que era 2 por la función de distribución menos 1. 1 menos la función de distribución, sí. 2 por 1 menos f. Claro. Claro, sí, esa. Es esto, mira. Pero, ¿y el f cómo no sabía cómo encontrarlo? ¿Cómo el f? Espera, ¿cuál? O sea, el valor de... O sea, la fórmula es 2 por la función de distribución menos 1. No, y 1, no función de distribución menos 1. 1 menos la función de distribución, este. Ah, ok.
2 por 1 O menos sea, f tenía de que ir x. a la tabla de abajo. Exacto, acá tenés todo. Acá tenés el x, tenés el f de Ok. x, el área a la izquierda, 1 menos f de x, el área a la derecha, y 2 veces 1 menos f de x es la suma de las dos colas. Esto es la cola derecha y estos son las dos colas. Ah, ok. Listo, sí. F de x menos Gracias. 1, o te lo copiaron mal o algo, no, es 2 por 1 menos f de x. ¿Ves? Lo que tienen acá para todos los valores de tabla, esta es la suma de las dos colas, es el 2 por 1 menos f de x. Ok. Bien. ¿Qué otro? ¿Otro ejercicio que tengan duda? De normal yo tenía dudas con el 10, D y E. 3, 10, sí. Sí, D y E, sí. Bien. los últimos puntos. Esto era, en los diabéticos adultos el nivel de glucosa en sangre en ayunas puede suponerse normal. Con media 116 y desvío 15. Bueno, pregunta varias cosas. Probabilidad que tengan ayunas un nivel de glucosa inferior a 120, inferior a 100. Está bien, inferior a 120, a ver, te tiene que haber dado mayor que 0,5, ¿no? Porque este está a la derecha de la esperanza. Juntaste toda la derecha de la esperanza y un poco más. Este tiene que haber dado menor que 0,5. Entre 100 y 132, bueno, tienen que, uno está a la izquierda, otro a la derecha, eso depende de qué tan lejos estén. Ahora, ¿cuál será el nivel de glucosa superado por el 90% de los diabéticos adultos? ¿Qué quiere decir esto? Que vos tenés, a ver, déjenme ver si puedo escribir acá en una pizarrita. Este es el nivel de glucosa, ¿no? X. La esperanza es 116. Y dice, ¿cuál será el nivel de glucosa tal que el 90% supere ese nivel de glucemia? ¿Qué quiere decir eso? Vos tenés que superes un área a la derecha de un número, ¿no? Que supere, el 90% supere ese valor. Entonces vos decís, tengo que tener un número que deje a la derecha un área del 90%. Entonces, como es un área a la derecha, vos venís barriendo desde menos infinito, ¿no? Todos estos tienen un área a la derecha. ¿De cuánto? Si vos llegás hasta acá, 116 tiene un área a la derecha de 0,5, porque es justo la esperanza. Entonces, para que sea un valor que deje a su derecha un área del 90%, tiene que ser un número que esté por acá, de tal manera que toda el área a su derecha sea tan grande como 0,90. Bueno, demasiadas gruesas las líneas, pero todos ven que acá dice un 0,90. Quiere decir que este número tiene que estar a la izquierda de la esperanza. Este es el X sub 0. Pero entonces vos decís, ¿cómo escribís vos? La probabilidad, si lo van a escribir, si vos lo buscás en el Infostat, vas a una normal, se los voy a calcular para ver que después es lo mismo, vas a una normal con media 116 y desvío 15, ¿está bien? Vamos a calcularlo primero en el Infostat. Voy a estadísticas, probabilidades y cuantiles. Quiero un valor que esté en la normal. ¿Cuánto dije? 116. Esperen un cachito. Va. Media 116. Y varianza 15 al cuadrado. Esperen. Igual, porque hay que ponerle la varianza. 15 al cuadrado. 2,25. Entonces, si la varianza es 2,25, quiero un área a la derecha, ¿no? Superado por el 0,90, 0,90. ¿Hasta acá se entiende lo que voy a hacer? Quiero un área a la derecha. Está bien, quiero el número, que deje a su derecha un área del 90%. Calcular 96,78, digamos. Bueno, 96,78, esperen. Si yo quiero calcularlo, escribirlo, eso va a ser la probabilidad de que X sea mayor que este X sub 0, esta probabilidad tiene que ser 0,90. Perdonen la letra, porque estoy escribiendo con un mouse y tengo cero sensibilidad.
Si yo quiero calcularlo, tengo que estandarizar. ¿Cómo estandarizo? Acá cuando estandarice va a ser una z, ¿no? Me ahorro de escribir todo eso. Y acá va a ser x sub 0 menos el valor de 116 dividido la desviación estándar, que es 15. Y esto tiene que ser 0,90. Entonces, si yo voy a la tabla, tengo que ver cuánto vale este número. Este número es el número que en una normal 0,1 deja a su derecha un área de 0,90. Si voy a la tabla, ¿quién tiene a su derecha un área de 0,90? Es el que tiene a su izquierda un área de 0,90, pero que está del lado negativo, ¿verdad? A ver si se entiende. Espera. Esperen que pongo la tabla acá al lado. Yo necesito un número que a la derecha deje un área de 0,90. Este número que deja a la derecha un área de 0,90, en la normal 0,1 tiene el mismo valor absoluto. ¿Está bien? Este número es este. Es el que deja a su derecha un área de 0,90. ¿Sí o no? Es un número ya, de acá a acá estandaricé. Esto es una z. Este es el 0. Y esto que acá se llamaba x0, una vez que lo estandarizo, es esto, es x0 menos 116 sobre 15, este número. ¿Cómo busco ese número en una tabla de normal? Ese no lo voy a encontrar, porque es negativo cuando lo estandarizo, ¿no? Si este lo estandarizo me va a dar negativo. Entonces, ¿qué busco? El simétrico, el que deja a la izquierda una de 0,90. ¿Qué cuánto vale? 1,282. Quiere decir que si acá tengo un 1,282 que deja a su izquierda una de 0,90, este punto será menos 1,282. O sea que mi x sub 0 va a ser igual a menos 1,282 por 15, que pasa multiplicando, perdón, por 15, más 116. Entonces, si yo hago igual menos 1,282 por 15 más 116, ese número es el 96,77, que es este 96,77 que me dio acá. Entonces, la duda existencial es, ¿qué hacen? ¿Lo hacen con el Infostat o lo hacen escrito? Como ustedes quieran. Si ustedes quieren buscarlo directamente en probabilidades y cuantiles del Infostat, creo que alguna vez se los comenté, lo que pueden hacer es, lo calculan en el Infostat y lo que no sé es cómo lo van a pegar. Lo que tendrían que hacer es, ¿se acuerdan, no? Para pegar era Shift, ventanita, S. Y con Shift, ventanita S, esto lo pueden, esperen, no sé por qué no me apareció acá eso, esta crucecita les tiene que aparecer, y esto lo copian, y lo pegan en el archivo que tengan, sea Word o sea el que quieran. ¿Está? No sé, otra consulta. Sí, tenemos... ¿Cómo, Ay, sí, niña? perdón. No, sí. Dale, dale. Ay, es cortita igual. Sí, Si hubiera sido que x sea menor a x sub 0, sí. ahí el valor sería, digamos, positivo. Sería 1,282, pero positivo lo tomo. Claro, si hubiera sido el valor de glucemia tal que el 90% de los individuos tienen valores, espera, acá, el nivel de glucosa tal que el 90% de los individuos tienen valores menores que él, en vez de superado por el 90%, que tengan valores menores que él, así estandarizan con el 1,282, porque sería un área a la derecha, sería acá el 1,282 y el área a la izquierda, o acá el valor que sea, el área a la izquierda. Perfecto. Muchas gracias. ¿No? Y ese tenía que ser mayor que la esperanza. Si yo pongo en esta normal el área a la izquierda 0,90, y calculo, ese número es el 135,22, que por supuesto es un número mayor que 116, mayor que la esperanza, porque acumula a su izquierda el 50% y más, porque está a la derecha de la esperanza, ¿no? Esto tiene que ser un número mayor que 0,5, para que este número esté a la derecha de la esperanza. ¿Se entendió eso último? Sí. ¿Cuál otro? Y acá. Sí, se entendió. ¿Cuál será el nivel de glucemia tal que el 95% tiene valores menores que él?
Este valor en cualquier variable se llama el percentilo 95. Algo hablamos de percentilo, me parece, ¿no? Que decíamos que era el percentilo. Si ustedes van y llevan al hermanito al pediatra y les dice, está muy bien de talla porque está en el percentilo 95, ¿qué quiere decir? Que el 95% de los chicos de su edad y sexo tienen valores menores que esa talla, o sea, está bastante alto. Si les dice que la talla está en un percentilo 5, está en el 5% de talla más baja. Bueno, el 95% percentilo sería lo mismo, vuelvo a la pizarra, sería el 95%, déjenme ver acá, el 95% percentilo sería lo mismo, pero el 95% tienen valores menores que el 0,95. Y ese valor en la normal 0,1, si esto es una Z, ¿este cuál era? Es el que deja 5% a la derecha, 5% a la izquierda, 0,10, que era el 1,645, ¿no? Porque es el que dejaba en la suma de las dos colas el 10%. 0,10, 1,645. ¿Está? Y directamente cuando estandarizan, esperen, a ver, déjenme ver. A ver. Ahí no. Va. Esperen que ahora no sé cómo correr el lapicito. A ver. No, bueno, no sé, bueno, no importa, hago acá. Si quieren, el que deja, si quieren la probabilidad de que Z sea menor ahora que el X sub 0 menos el 116 sobre, estoy leyendo acá, ¿no? Menos 116 sobre 15. Si esta probabilidad es 0,95, el 95% percentilo, este número en la normal 0,1 es el 1,645, ¿no? Por lo que vimos abajo en la tabla. Y entonces de ahí despejan el X0. Entonces va a ser 1,645 por 15 más 116. Por eso va a dar un número más grande que 116. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Muchas gracias. Y acá sería 0,95. Y ese número les tiene que dar 140,67. ¿Está? Con un área a la izquierda de 0,95. Me quedó Bien. como 140,675. Está perfecto, sí, no, ni te calentés los decimales ni hay problema. Acá está calculado Buenísimo. completo. Nosotros para entrar en la tabla siempre aproximamos. No, está perfecto, sí. Dale. Si quieren lo escriben, si no pueden pegar en el archivo, porque va a ser escrito a mano, tendrían que sacarle una foto y después pegar la salida esta sobre la foto. Si no, lo que pueden usar el probabilidades y cuantiles es para verificar que les dio bien, y lo ponen estandarizado y con todos los chiches del cálculo en el examen. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro? ¿Alguna otra duda? Bueno, esperen, dejo de compartir. Bueno, chiquitos, que tengan mucha suerte. La semana que viene ya no nos vemos, porque tienen el examen. No tienen más clases en la semana de examen, dan directamente el examen. Así que nos vemos recién el otro martes. Y ahí traten de más o menos haber visto, haber empezado a ver todo lo que vamos a ver, por más que no hayan tenido ocasión de practicarlo, pero traten de ver todo lo que es el muestreo, la distribución, ese intervalo de confianza, porque vamos a entrar en lo más lindo e interesante de todo, que es el test de hipótesis. El test de hipótesis en la estadística es el tema más importante, porque ustedes después, teniendo todo el background de lo que vimos, ahí vamos a empezar a ver cómo plantear hipótesis, que es en realidad lo que a uno más le va a interesar, llegar a la inferencia, sacar conclusiones de los parámetros a partir de los estimadores. Así que ese tema es interesante e importante. Si pueden estar el otro martes, sería bueno que no faltaran. O sea, el martes, déjenme ver, ya estamos en mayo, y va a ser el 11 de mayo, ¿no? Porque el 3 tiene el examen, el 11 de mayo nos vemos. Bueno, que tengan suerte, chicos, suerte en el examen, que les vaya bien. Esperen que paro de grabar.